está probado y comprobado en los zapatos que son de piel, en los que son de cuero. Pero también hay otro tipo de materiales que también se estiran y que también podemos usar esta forma para estirar los zapatos, ya sea de hombre o de mujer. Prácticamente a todos nos ha pasado que en algún momento llega a nuestra vida un par de zapatos que nos aprieta. Así que el día de hoy vamos a ver cómo arreglar esos zapatos que nos quedan apretados. Y específicamente el día de hoy vamos a ver una forma de cómo arreglar los zapatos de piel o los zapatos de cuero con una forma que es sumamente fácil. Así que sin más, comencemos. Así es, mis queridos amigos, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y para arreglarlo lo vamos a hacer con los ya conocidos y reconocidos frijoles. Y el día de hoy les voy a enseñar la forma correcta de hacerlo. También vamos a ocupar una bolsa plástica y además vamos a ocupar un poco de agua. Para empezar tiene que ser una bolsa de un tamaño considerable porque esta bolsa la vamos a meter dentro del zapato. Algo muy importante también, hay que llenarla de aire y hay que fijarse que no tenga ningún agujerito por donde se nos salga el aire, porque si no, no nos va a funcionar de la mejor manera. Otra cosa también que es opción es el uso de alcohol. Yo en mi caso le voy a poner un poquito de alcohol. Si usted no quiere ponerle alcohol, no hay necesidad, pero si le agregamos alcohol, yo estoy más que seguro que va a ser mucho mejor. Esto hay que hacerlo a los dos zapatos, ¿verdad? Este método está probado y comprobado en los zapatos que son de piel, en los que son de cuero. Pero también hay otro tipo de materiales que también se estiran y que también podemos usar esta forma para estirar los zapatos, ya sea de hombre o de mujer. Así que yo le voy a agregar un poquito de alcohol aquí por dentro. De verdad que el alcohol también hace magia aquí dentro del calzado porque ayuda a que se estire. Seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a meter la bolsa y procurar que entre hasta acá. Hay que procurar que la bolsa sea del tamaño necesario o suficiente para que entre hasta acá y nos sobre también para estas partes de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar los frijoles. ¿Y por qué funcionan los frijoles? Tienen una capacidad de expandirse. Bueno, todos comemos frijoles y sabemos que este poquito de frijoles no es lo mismo así que una vez que ya está en la olla con el agua, que se vuelven mucho más grandes. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. La cantidad de frijoles necesarias para que se llene todo esto. Si es esta parte la que le está apretando, entonces que se llene todo esto. Y de la misma manera vamos a procurar que los frijoles lleguen hasta aquí. Así que hay que empujar los frijoles con presión. Y si su calzado, si su zapato es de agujetas o de cordones o de gamuzas, como le decimos en mi país, hay que procurar que estén bien amarradas y apretadas, porque si están flojas puede ser que el zapato se abra y no nos va a funcionar. Así que ya presioné bastante, los frijoles están hasta aquí y como usted puede ver también están hasta aquí. Aquí viene la parte importante donde vamos a usar el agua. Le vamos a poner una cantidad de agua que cubra completamente los frijoles. Así que le voy a empezar a poner el agua. Ya se siente bastante pesadito esto. Un poquitito más de la cuenta le voy a poner para que absorba suficiente agua. Un poquito más de la cuenta. Ahí pueden ver. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes ya saben. Los frijoles van a absorber toda esta agua y se van a inflar. Tienen esa capacidad los frijoles de crecer. Y como acá en esta parte los tenemos bien apretados, aquí están bien apretados. Yo aprieto acá y lo que siento son frijoles aquí adentro, ¿verdad? En todo esto. Si esta parte de acá no le aprieta, entonces no hay necesidad de dejar los frijoles hasta aquí.
Y mientras amarro esto por aquí, les recuerdo que si todavía no está suscrito a este canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta a este video y además compártalo, porque la verdad que compartir conocimiento es una maravilla. Y además siempre me gusta saber de qué país me están viendo. Y además cuéntenme si ustedes ya sabían de esta técnica. La verdad que yo creo que nuestros abuelos ya usaban esta técnica hace muchos años. Y lo que voy a hacer con esta parte de acá es que le voy a poner también papel por acá, para que los frijoles al expandirse no se me busquen a salir para acá, sino que hagan la fuerza hacia adelante. Así que le voy a poner un poquito de papel para apretar los frijoles hacia adentro. Creo que con esto pues es más que suficiente. Los frijoles los podemos usar después, por eso le ponemos bolsita, porque a los frijoles no les pasa nada. Bueno, así que una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar nuestro zapato por aquí. Entre más tiempo le demos a nuestro zapato, a nuestro par de zapatos, mucho mejor nos va a quedar. En mi caso lo voy a dejar toda la noche y al día siguiente, de repente al mediodía, voy a seguir para ver cómo está. Y vamos a seguir el video el día de mañana. Hola amigos, de nuevo, ¿cómo están? Ya han pasado creo que alrededor de unas 12 horas. Y así de esta manera nos ha amanecido nuestro zapato. Como ustedes pueden ver, aquí esta bolsita está bien estirada, está bien templadita, como pueden ver. Y nuestro zapato, la verdad que está bien estirado. Es increíble cómo ha amanecido y está exageradamente duro. Vean, duro, no tiene... Hasta las arrugas de por acá se han quitado. Está lisito, lisito. Aquí les pongo ahorita mismo el otro zapato para que ustedes vean la diferencia. Miren cómo se ve este. Vean cómo está aquí. Y vean el otro. Vean la diferencia. Vean la diferencia cómo se ve este. Y esto está aquí increíble. Bueno, ya tengo este zapato por aquí que pesa una barbaridad. Toda el agua y todos los frijoles ahí metidos. Así que, ay, todo esto está bien apretado. Ay, sí están pegados. Sí están apretados. Ya va saliendo. Es a mi parecer uno de los mejores métodos. Y ahorita mismo me lo pongo también. Es increíble cómo queda esto. Se siente perfectamente bien. Bueno, así que como siempre les digo, espero que les haya gustado este video. A mí como siempre me ha encantado hacerles un nuevo video. Y no duden en hacer esto porque verdaderamente funciona. Como siempre, cuídense mucho, que Dios nos los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.